En Illustrator CS5 se han incorporado una serie de pinceles nuevos que se llaman pinceles de cerdas. Estos pinceles, bueno, pues básicamente nos vuelven a traer, pero al mundo vectorial de Illustrator, todo el funcionamiento que tenían los pinceles de cerdas, o casi todo el funcionamiento que tenían los pinceles de cerdas en Photoshop CS5. La verdad es que creo que son bastante interesantes, dado que, bueno, pues nos aportan cosas que en el mundo de lo vectorial, en el mundo de Illustrator, no teníamos desde hace mucho tiempo. De hecho, en Illustrator no lo habíamos tenido nunca. En esta ilustración voy a ampliar algún área, como por ejemplo el pelo. Aquí tengo el pelo de la chica. Ok, y bueno, pues voy a coger mi herramienta del pincel y aquí en la paleta de pinceles, ¿vale? En el botón de opciones de la paleta de pinceles, puedo decirle que quiero crear un nuevo pincel, de la misma forma que podría hacerlo haciendo clic en el botón de nuevo pincel. Decirle que quiero un pincel de cerdas, ¿de acuerdo? Fijaros que incluso el nombre que le han dado es exactamente el mismo que en Photoshop, como decíamos hace un instante. Esto responde a aquello que yo he intentado transmitir tantas y tantas veces, y es que a Illustrator hay que entenderlo como lo que es. A Illustrator hay que entenderlo como un Photoshop vectorial. Illustrator es un Photoshop vectorial. Hay un montón de herramientas que son paralelas entre Photoshop e Illustrator. Y de hecho es un gran error intentar compararlo con algunas otras aplicaciones de ilustración, como por ejemplo era Freehand, ya que, bueno, pues el concepto es totalmente distinto. Y por supuesto también es un gran error intentar hacer maquetaciones, por pequeñas que sean, con Illustrator. Illustrator es un programa, como dice su propio nombre, para ilustrar, ¿de acuerdo? Pero ya hablaremos más adelante de todo esto y entraremos un poquito más en profundidad, dando más razones y más motivos para todo ello, ¿vale? Y de momento voy a crearme un nuevo pincel de estos llamados pincel de cerdas, ¿de acuerdo? Y fijaros en las opciones que se me están dando aquí para este pincel. Para empezar, y siguiendo el ejemplo que decíamos de lo que se puede hacer en Photoshop y lo que se ha heredado aquí en Illustrator, fijaros que incluso los iconos son iguales, ¿vale? Y yo tengo la posibilidad de crear pinceles de cerdas, ¿vale? Sin puntas redondeadas, ¿vale? O con puntas planas, en abanicos redondeados, de curvas planas, ¿de acuerdo? O en ángulos planos. En este caso yo quiero crear un pincel de abanico plano, ¿de acuerdo? Al cual le voy a llamar, ¿vale? Pincel de complemento de pelo, ¿de acuerdo? Y fijaros en las opciones, ¿vale?, que tenemos para los pinceles en este caso. Mirad, no solamente puedo modificar el tamaño del pincel, ¿vale? Muy interesante el tema de la previsualización, aunque sea en blanco y negro, ¿verdad? No solamente se trata de esto, además es que resulta, ¿vale?, voy a bajarlo hasta 2 milímetros, que también puedo, ¿vale?, modificar la longitud de las cerdas del pincel, ¿ok? Lo cual, bueno, pues me podrá dar una sensación, ¿vale?, de más lejanía en el momento, ¿vale?, en el lugar en el cual yo hago clic en el documento hasta el lugar en el cual se pinta con este pincel. Y también puedo modificar la cantidad de estas cerdas, ¿vale? Puedo añadir unas poquitas más para ver qué tal, ¿vale? Y bueno, pues también el grosor de ellas quiero, ¿vale?, que sean unas cerdas más o menos finitas. Añadir o quitar opacidad a esto que se pinta. En mi caso, como solamente quiero que sean reflejos, ¿vale?, y quiero ir dándolos poco a poco, voy a quitarle opacidad aproximadamente hasta el 50%, y también voy a decirle que sean relativamente flexibles las cerdas de este pincel. No me interesa que sean demasiado flexibles, dado que en cualquier curva que yo pudiera hacer con el pincel podría estar provocando, bueno, pues quizá unos giros indeseados, ¿no?, del propio pincel. Ni que decir tiene que esta herramienta sería para utilizarla, os lo cuento mientras voy a la paleta de muestras y voy seleccionando un color. Esta herramienta sería para utilizarla muchísimo mejor con una buena tableta, ¿de acuerdo? En principio, lo primero que quiero es que veáis el tipo de pincel que estoy haciendo. Observad cómo en la medida en la que yo suelto, ¿veis?, el programa recalcula otra vez toda esa opacidad. ¿Lo veis? Y puedo llegar a dibujar
esas pequeñas texturas, ¿vale? Con sus semitransparencias, teniendo en cuenta que si yo pulsara sobre contornear, ¿de acuerdo? Comando I, ¿lo veis? Vería que efectivamente todos, ¿vale? Todos estos pinceles son vectoriales. Voy a volver a pulsar comando I, ¿vale? Para volver otra vez a la previsualización normal, y voy a coger todas estas puntas que he generado, todas estas líneas que he generado, y las voy a borrar. Voy a acercarme un poquito más al pelo de esta chica vectorial que hemos dibujado, y de nuevo con mi pincel voy a añadir pequeñas cantidades de pelo. Voy a aparecer por aquí en guía de color y voy a hacer cambios en el color, ¿vale? Quiero colores más oscuros. Ok. Algunos de estos trazos convendría hacerlos un poquito mejor. Así como de la misma forma, podría, vamos a darle un poquito más, podría ir al vestido y cogiendo muestras de color. Por ejemplo, voy a hacer un doble clic, ¿vale? Por ejemplo, aquí, y voy a seleccionar un color aproximadamente como el del vestido, más o menos, ¿no? Cambiaré a la saturación para eliminar saturación, ¿vale? Y al brillo para dar un poquito más de brillo, el poquito que podía. Le digo que OK. Y voy a realizar algunos reflejos sobre el vestido. OK. Con pocos será suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, de la misma forma, y bueno, yendo a otro ejemplo, vamos a acercarnos por aquí también al pelo de esta chica que, como podéis apreciar, ¿vale? Es toda vectorial. ¿Ok? Y vamos, con nuestro pincel de cerdas, vamos a crear un nuevo pincel nuevamente. En esta ocasión el pincel, ¿vale? Vamos a decirle que la rigidez sea muy flexible, ¿vale? Y que sea un abanico plano, por ejemplo, para simular el pelo, y algo muy traslúcido, ¿vale? No tanto. Vamos a darle más densidad a las cerdas y vamos a decirle que queremos que sean más cortas. Le decimos que OK. Voy a coger de nuevo, ¿vale? Una muestra aproximadamente de este color. OK. Y voy a añadir algunos reflejos, ¿vale? En las zonas en las que quiera mayor definición, mayor cantidad, voy a repasar varias veces con el pincel, ¿vale? Fijaros. ¿Vale? Y todo ello teniendo en cuenta que siempre, absolutamente siempre, estaré añadiendo pequeñas partes de la pintura que da este pincel. En este caso el pincel ha sido bastante transparente. Voy a aumentar un poquito su opacidad. Voy a aplicar a todos los trazos, ¿vale? La cantidad de color añadido, ¿vale? Se puede ver ahora mismo. Y voy a terminar de dar algunos reflejos en algunas zonas, como por ejemplo ahí y aquí, ¿vale? Para terminar de dar esos brillos anaranjados que yo quería, ¿vale? Para el pelo de la chica. Una herramienta realmente artística, muy atractiva, ¿vale? Para esta nueva versión de Illustrator CS5.